Este es el segundo estudio o devocional sobre el mismo tópico de Efesios 4, 17 al 19, donde estaremos hablando sobre esta convicción que el Señor quiere que usted y yo desarrollemos. Ya dejar de poner excusas, ya dejar de creer que podemos seguir viviendo igual que antes, pero considerando que somos salvos en Cristo, que tenemos libre acceso a la presencia del Señor, pero sin necesidad de cambiar, sin necesidad de ver qué es lo que el Señor quiere hacer también en nuestras vidas. Yo creo que eso es lo más importante que usted y yo necesitamos plantearnos a través de este estudio, porque el Señor está cada vez más llevándonos a este pensamiento de ponernos entre la espada y la pared, que al estudiar la palabra de Dios, al confrontarnos con la palabra de Dios, podamos realmente darnos cuenta de que no podemos seguir luchando solos, de que no podemos seguir viviendo una vida cristiana como nosotros pensamos, sino luchando por agradar al Señor, por poner en práctica su voluntad en nuestra vida. Así es de que hoy vamos a continuar con este devocional y les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Ya veo algunos conectados. Vayamos a la palabra del Señor en Efesios el capítulo 4 y versículos 17 al 19 nuevamente. Leo la palabra del Señor para ustedes. Dice: esto pues digo y requiero, dice el apóstol Pablo, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esto es lo que el Señor nos dice en su palabra en este día. Y el día de ayer hablábamos de que el Señor pide un cambio de conducta, un cambio de comportamiento. No solamente porque Él nos salvó, como lo vimos ayer, sino también porque Él ha puesto personas que nos están cuidando, nos están pastoreando, nos están alimentando, nos están protegiendo y guiando en el camino que el Señor ha trazado por nosotros. Así que tenemos salvación en Cristo, la gracia del Señor nos ha alcanzado y por ello necesitamos ponernos las pilas para vivir de una forma diferente. Pero si esto todavía no basta, el Señor ha puesto personas a nuestro que nos están cuidando y que están procurando el bien de nosotros para que todo esto contribuya para que usted y yo cambiemos de forma de vivir. Esa es la lógica de Pablo, la lógica doctrinal de Pablo. Nos está exhortando fuertemente, digo yo, a que dejemos ya de poner excusas, de seguir nosotros pensando que podemos vivir la vida cristiana como nosotros creemos que es mejor para nosotros, como nos conviene más a nosotros, sin tomar en cuenta la palabra de Dios y sin hacer cambios en nuestra vida. El Señor hoy quiere que usted y yo tomemos decisión por abandonar el estilo de vida anterior. El día de ayer entonces planteábamos esto: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no. Y esto es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo a partir de ayer. Ya esto se acabó. Ya no podemos continuar en la misma forma de vivir. Ya no más. Debemos de seguir en eso. Porque no estamos mostrando distintivos. No estamos mostrando diferencias de lo que son los que no conocen a Cristo con los que somos los que sí conocemos a Cristo. Y esto es un grave problema realmente. Es incongruencia.
Decimos ser los hijos de Dios, pero vivimos como los hijos del diablo. Y esto es lo que realmente el Señor no acepta. Él ya hizo todo lo posible para que usted y yo podamos ser diferentes. Él ya hizo todo lo que Él tenía que hacer para que usted y yo cambiemos. Nos ha dejado su Espíritu Santo. Tenemos su palabra. Él vive en nosotros. De tal forma que podemos nosotros hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos nosotros, pero que el Señor tiene el poder de hacerlas en nosotros, simple y sencillamente porque Él ya lo hizo posible. Ahora Él demanda de nosotros que hagamos el esfuerzo, que no nos quedemos allí, que sigamos adelante, que no nos cansemos por tratar de producir los cambios que el Señor quiere en nuestra vida. Y yo sé que el Espíritu Santo es el que tiene que hacerlo en nosotros. Pero si usted no le da permiso, si usted no se esfuerza por buscar la palabra del Señor, por empaparse de la palabra del Señor, por luchar en cumplir, en poner en práctica la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a estar allá dentro de usted. Y como nos va a decir Pablo más adelante de este mismo capítulo, quizás está allí entristecido el Espíritu porque nos ha dicho tantas veces lo que tenemos que hacer y nosotros no le escuchamos, más bien le acallamos su voz y no estamos dispuestos a hacer lo que el Señor demanda de nosotros. Así que depende de usted y de mí el poder darle el permiso, el poder dejar que Él actúe en nuestra vida para producir los cambios. Así que ya no andemos como los otros gentiles. Ellos andan en la vanidad de la mente y eso es lo que veíamos el día de ayer. Esas cosas que piensan que no son importantes, esa vanidad de la mente, el pensar que esto que tenemos aquí es el todo lo que nosotros debemos de anhelar, de pensar y de disfrutar, y no pensar en hacer más allá de lo que el Señor realmente ha establecido para nosotros. Este es un grave error. Pero ¿cómo son estos gentiles? ¿Cómo es la vida del creyente carnal? La vida del creyente que no se esfuerza por agradar a Dios. La vida del creyente que no lucha por producir los cambios en su vida. Vea lo que dice el versículo 18 y 19. Nos está describiendo tanto a los gentiles que no conocen a Cristo, como también a los creyentes que no dejan que el Espíritu Santo actúe en su vida para producir estos cambios que Dios espera de nosotros. Dice que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido. Solo eso nos dice mucho. Es una expresión bastante fuerte que el apóstol Pablo está lanzándonos. Quizá como para ofendernos y hacernos reaccionar, porque nos está diciendo que somos ciegos espirituales. Prácticamente nos está diciendo fariseos, que ellos tenían la palabra de Dios, la entendían, la conocían al pie de la letra, la palabra de Dios, pero aún así no podían vivir como Dios demandaba. Y no querían vivir, más bien dicho, como Dios demandaba. Sabiendo la verdad, buscaban hacer el error, la mentira. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo, que el creyente que ha recibido la salvación por gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero que no quiere esforzarse por agradar al Señor, y este creyente que aún recibiendo la salvación de Cristo, el Señor le ha dado la bendición de contar con personas para que le pastoreen, para que le guíen, para que le alimenten, para que le protejan espiritualmente hablando, y no ha querido cambiar, no se ha esforzado por tratar de implementar el conocimiento que tiene de la palabra de Dios en su vida diaria. Es una persona que tiene el entendimiento entenebrecido. Es como
un dicho que teníamos nosotros en El Salvador. Cuando uno pasaba por una materia y aprendía ciertas cosas, pasaba porque estudiaba para los exámenes y todo, pero después de cierto tiempo le preguntaban algo de eso, ni señas de haber aprendido algo. Y uno decía, pasó de noche por la escuela, porque realmente estaba todo nublado, estaba todo negro, oscurecido. Realmente no podía uno recordar absolutamente nada, ni valorar lo que se le había dado. Entonces, el entendimiento entenebrecido es eso, es tener uno capacidad de pensar, capacidad de razonar. Uno tiene la capacidad para poder definir cosas, tomar decisiones. Pero al final de cuentas, toda la información, todo el conocimiento que Dios nos ha dado de su palabra, se nubla, se cierra, se pone oscuro de tal forma que no tenemos de dónde reaccionar, porque no está puesta nuestra atención en eso. Y yo creo que eso describe muy bien a la cristiandad moderna, porque la cristiandad moderna tenemos mucho conocimiento de la Biblia, especialmente nosotros los bautistas. Somos muy cabezones realmente, muy conocedores de la Biblia. Nos jactamos de tener claro en nuestra mente muchas doctrinas y podemos manejarlas para discutir y argumentar con las personas. Pero a la hora de ponerla en práctica en nuestra vida, como que se nubla, como que se cierra, se bloquea la salida y ya no hay opción de hacer algo bueno para el Señor. Solamente es para razonar, para dialogar, casi como los griegos. Los griegos tenían eso. Realmente ellos querían conocer cosas simplemente para poder estar filosofando, y para eso salían a las calles, a las plazas, y poder platicar con la demás gente para poder estar expresando su filosofía, argumentando la filosofía. Y muchos creyentes estamos solamente para eso. Estudiamos la Biblia solamente para eso, para apantallar a la gente, asombrar a las personas de cuánto yo conozco. Pero a la hora de indagar en mi vida personal, cómo estoy viviendo la vida cristiana, realmente no se nota que conozco palabra de Dios. Eso es tener el entendimiento entenebrecido. Y si se da cuenta, así vive la gente normal que no conoce a Cristo. Pero ellos tienen razón. Ellos no se les puede culpar de hacer diferente, porque ellos no tienen a Cristo en su corazón. Ellos no han conocido el Evangelio de salvación. La luz del Evangelio no ha alumbrado su entendimiento. Pero eso no es lo mismo con nosotros. Nosotros hemos recibido a Cristo. La luz de Cristo está en nosotros. La luz de su palabra ha venido a iluminar nuestra mente y corazón. No podemos nosotros seguir viviendo como ellos, perdidos. Perdidos porque no tenemos a Cristo. Usted lo tiene, pero se ha perdido porque no quiere, no se ha esforzado, no deja que el Espíritu Santo actúe en su vida. Y de eso es que el apóstol Pablo nos dice, ya no andéis, ya dejen ese estilo de vida. Ya no podemos seguir haciendo esto de llenar esto de conocimiento bíblico, pero sin práctica de la palabra de Dios en nuestra vida. Dios quiere que usted y yo hagamos el esfuerzo, nos presentemos delante de Él para cada día luchar por hacer su voluntad. Tienen el entendimiento entenebrecido. Pero no es lo único que describe a este tipo de personas. Dice ahí en el versículo 18 que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos de la vida de Dios. Eso también dice bastante, mis hermanos. Dios está viviendo aquí y nosotros estamos viviendo por acá. No podemos estar juntos, no podemos caminar juntos, estamos ajenos. Y si usted se recuerda de estos pasajes evangelísticos que usamos muy frecuentemente,
es que el pecado, en Romanos nos dice, y el que citamos mucho, que nosotros por causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. No podemos tener relación con Dios por causa del pecado, es lo que está diciendo. Y eso nos lleva a la condenación si no reconocemos a Cristo en nuestra vida. Y esto es lo que está diciendo el pasaje aquí, que nosotros estamos ajenos a la vida de Dios, como que si no hubiésemos creído en Cristo. Cuando Cristo nos encontró estábamos así, separados de Él. No podíamos jamás llegar a juntarnos. Era como esas dos líneas que no son paralelas, sino que van en esta forma. Siempre van a ir separándose cada vez más. A medida que uno va trazando esa línea, va separándose cada vez más de la otra. No son paralelas o no son que llegan a un punto a converger. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, que el creyente que no hace esfuerzo por dejar que el Espíritu Santo haga los cambios en nuestra vida por causa del conocimiento que tiene de la palabra de Dios y por la ayuda de estas personas que el Señor ha dotado y donado a la iglesia para que intervengan en su vida, usted seguirá y seguirá y seguirá separándose cada vez más de Dios. Está ajeno a la vida de Dios. No conoce el pensamiento de Dios. No conoce lo que Dios quiere hacer en su vida. No conoce y ni le importa qué es lo que realmente Dios exige que hagamos. Y esto es realmente una gran ofensa para nosotros los creyentes en Cristo. Porque si nosotros estamos de esa forma, viviendo, realmente el Señor nos está diciendo, qué vergüenza, porque tú no me conoces aunque yo soy tu Salvador. Tú no me conoces y ni me tomas en cuenta aunque yo soy tu Señor. Yo soy el que di la vida por ti y aún así no me conoces. Es como un casado con su cónyuge, viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, no tienen relación personal, no se hablan, no tratan de hacer cosas juntas. Y esto hace un gran distanciamiento en la vida de esa pareja. De tal forma que por falta de relación, por falta de cercanía, por falta de interés entre el uno y el otro, crea esta gran separación, este gran divorcio, que al final de cuentas puede terminar en el fracaso, en el término de esta relación. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando usted y yo vivimos la vida ajenos a la vida de Dios, realmente estamos denotando esa falta de interés en Él, esa falta de aprecio de quién es Él para nosotros. Y no le dirigimos la palabra, no buscamos agradarle, no pensamos en lo que puede beneficiarle a Él, no pensamos en nada de Él. Nosotros queremos vivir nuestra propia vida y no me importa o no nos importa qué es lo que Dios quiera que yo haga. Eso es vivir ajeno de Dios. Y eso puede llevarnos a perder nuestra vida. Esto puede llevarnos al punto en que Dios decida quitarnos de este mundo. ¿Tenemos el entendimiento entenebrecido? Seguimos ajenos a la vida de Dios, pero por la ignorancia que hay en ellos, dice el apóstol Pablo. Ignorancia que hay en ellos. Ignorancia porque no consultamos esto. No estamos dispuestos a abrir la palabra de Dios e indagar. El salmista dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Que se sentía como ese desierto, esa tierra seca y árida en el desierto que se raja por causa de la falta de agua.
Y así debe de sentir nuestra vida, nuestra existencia cuando nosotros no consideramos a Dios. Pero a diferencia del salmista, así viven muchas personas que conocemos a Dios, que decimos que Él es nuestro Señor y Salvador, pero no le tomamos en cuenta. Somos ignorantes de la palabra de Dios, ignorantes de lo que Dios quiere que hagamos o que Él quiere hacer en nosotros. Y esta ignorancia viene a nuestra vida por causa de la dureza del corazón. Dureza de corazón. Es esa callosidad que se produce y que nos da la insensibilidad. Dureza de corazón que producen las cosas, las circunstancias que vivimos, porque no entendemos el propósito de Dios, no entendemos la voluntad de Dios en este mundo. Por ejemplo, vea el ejemplo de Faraón y Moisés. Cuando Dios lo mandó a Moisés a hablar con él y a decirle que dejara ir a su pueblo, el Señor le dio la autoridad a Moisés de darle las muestras del poder de Dios a Faraón a través de las plagas. Y cada vez que Moisés iba y se presentaba ante Faraón, le decía, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Y él decía, no lo voy a dejar ir. Ok, entonces le decía a Moisés, el Señor ha dicho que te va a mandar una plaga de tal cosa. Y lo hacía. Y cada vez que la plaga venía, la palabra de Dios dice de que Faraón, en lugar de reaccionar positivamente ante Dios, se endurecía más su corazón, de tal forma que le molestaba, se enojaba en contra de Dios. Y ya después que veía que no podía quitar eso que Dios había enviado, entonces mandaba llamar a Moisés para que lo quitara, fingiendo haber sido sensibilizado por Dios. Dios quitaba la plaga y volvía nuevamente a tomar control de la situación, y usted sabe la historia, hasta el punto en que el Señor lo doblega completamente al matarle a su primogénito, pero siempre continúa su dureza de corazón, porque después de varios días reacciona y persigue a los israelitas, ya que les ha dejado ir a adorar a Dios. Ese es endurecimiento, y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Por no tener conciencia o conocimiento, o por ser ignorantes de la voluntad del Señor, nos endurecemos simplemente por circunstancias que vivimos. Hay gente que porque pierde su trabajo ya endureció su corazón contra Dios. Porque dice, Dios no me quiere, Dios está en contra mía, yo voy a la iglesia y el Señor no hace nada por mí, simple y sencillamente porque perdió el trabajo. Porque alguien de la familia fue contagiado del coronavirus. Y esto fue el acabose. Esto fue algo que le hizo cambiar de actitud contra Dios. Y esto, obstaculizó el que el Señor siguiera obrando. Déjenme conectar la computadora nuevamente. Y poder así reaccionar bien ante Dios. En lugar de hacerlo, endurecieron su corazón o endurecen su corazón y comienzan a blasfemar en contra de Dios. Comienzan a expresar cosas que no debemos nosotros decir contra Dios. Dios no tiene nada que ver con este tipo de circunstancias. Es su actitud, es su forma de vivir la que le ha llevado a considerar de esa forma su vida, sus reacciones. Es su culpa, no la de Dios, el que usted vea la vida de esa forma, porque usted ha ignorado la vida de Dios. Usted ha endurecido su corazón por no querer tener nada que ver con Dios. Y sigo diciendo en cuanto a esto, o ilustrando esto, es lo que este país, Estados Unidos, ha hecho por muchos años. Todos conocemos que este país inició con los principios bíblicos. Los peregrinos, los que vinieron a este mundo,
realmente trajeron el evangelio y lo implementaron en la política y pusieron principios bíblicos en la política para llevar adelante esta nación, y el Señor bendijo grandemente a esta nación, a pesar de cómo eran las personas, a pesar de cómo era la situación que ellos vivían. El Señor bendijo a esta nación por causa de querer honrarle, poniendo los principios bíblicos aún en la constitución de esta nación. Pero a medida que los ciudadanos de este país han venido cambiando, han venido poniéndose en contra de Dios, en contra de lo establecido con Dios, permitiendo cosas injustas, cosas que pervierten la vida del ser humano, el Señor también ha venido cambiando su forma de actuar. El pueblo, la nación, ha venido endureciendo su corazón cada vez más por ignorar a Dios, por hacerse ajeno a la vida de Dios. No quiero a Dios en mi vida, no quiero que Dios se meta en mi vida. Yo sé vivir mi vida, yo sé tomar mis propias decisiones, así que yo voy a vivir como yo creo. Y Dios entonces aceptó el rechazo de ellos, y el Señor se apartó de ellos. Entonces estamos viviendo de esta forma, separados completamente de Dios. ¿De quién depende lo que está sucediendo en este momento? Las dificultades que estamos viviendo como nación. ¿De Dios? ¿Es la culpa de Dios? Realmente yo creo que no. La culpa es de cada uno de los ciudadanos de este país, que hemos decidido ponernos en contra de Dios. Hemos endurecido nuestro corazón. Y estoy hablando de creyentes y no creyentes. Estoy hablando de aquellos que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, como por aquellos que no conocen al Señor. Estamos viviendo la vida loca. Estamos viviendo conforme a nuestros propios deseos y pasiones. Y el Señor entonces dice de que no tenemos ningún distintivo. Seguimos viviendo como los otros gentiles. Termina diciendo el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad por el endurecimiento del corazón, se entregaron ellos mismos. Las personas mismas se entregaron, no es que vinieron y se los arrebataron. Ellos se entregaron a la lascivia, deseos pecaminosos que tienen que ver con las relaciones sexuales, lascivos, para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿No es ese el contexto que estamos viviendo ahora? Dice de que perdieron la sensibilidad por la dureza del corazón. No entendieron qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. A lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llamaron bueno. Sensibilidad perdida. Y que decidieron entregarse a la lascivia para cometer, dice, con avidez, es decir, con descaro, aún diciendo, ¿qué tiene esto de malo? Sabiendo que es malo. Esto es culpa de Dios. Piense usted lo que estoy expresando. Esto es culpa de Dios. Dios me mandó así. Dios me hizo así. Así que si va a echarle la culpa, échesela a Dios. Yo no soy culpable. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con descaro, toda clase de impureza. Y eso es lo que está viviendo no solamente el mundo hoy, está viviendo la iglesia, mis hermanos. Hemos permitido aún que la iglesia tenga este tipo de descaro, de vivir una vida lasciva, permisiva, desenfrenada, y no estamos poniendo obstáculos, barreras sobre esto. Yo creo que si nosotros seguimos viviendo de esta forma,
el Señor tendrá mucha razón de actuar en contra de nosotros. Y por más que usted le eche la culpa a Dios, al final de cuentas usted se enterará cuando se presente ante Él que el único culpable aquí ha sido usted y yo. Por eso necesitamos reaccionar. Por eso necesitamos hacer un cambio de vida, de conducta. Por eso es bueno que usted tome en cuenta la exhortación del apóstol Pablo en el versículo 17. Ya no andemos como los otros gentiles. Ya dejemos de excusarnos de que nosotros podemos vivir nuestra vida porque sabemos qué hacer. El Señor dice que no sabemos y necesitamos ser tratados por las personas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Necesitamos reconocer y valorar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para darnos salvación y comenzar nosotros a esforzarnos por hacer la voluntad del Señor. Esto es lo que realmente el Señor exige de nosotros. Convicción de cambio de vida, porque realmente de eso depende mucho nuestra existencia en este mundo. De eso depende mucho la gloria de Dios en este mundo. Si usted y yo tomamos en consideración lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que, mis hermanos, desarrollemos esta convicción. No podemos seguir viviendo como los demás. Hay que hacer cambios. Si usted no está haciendo cambios, evalúe. Quizá no ha crecido espiritualmente o no está creciendo espiritualmente. Y el Señor quiere que usted crezca. El Señor quiere que usted manifieste estas convicciones cristianas, doctrinales en su vida, para que usted experimente la bendición de vivir con Dios, la bendición de tener relación con Dios, la bendición de contar siempre con la ayuda de Dios. Así que le animo a que reflexione y que tome decisión. Y nuevamente me despido orando por usted y por cada uno de nosotros.